Hola a todos, mi nombre es Julián Cepeda y junto con mi compañero Andrés Camilo Zuna vamos a hablar de The Trump International Hotel and Tower. También es conocida como Trump Tower Chicago o en español Torre Trump. Es un rascacielos de uso residencial y hotelero de 423 metros de altura. Esta edificación se encuentra en la ciudad de Chicago, la ciudad más poblada del estado de Illinois en Estados Unidos y la tercera ciudad más poblada después de Nueva York y Los Ángeles. En Chicago también se encuentra uno de los distritos con mayor actividad financiera del mundo, por lo cual la infraestructura de la ciudad debería ir más allá de lo cotidiano, más allá de lo que comúnmente se veía en la ciudad. La torre recibe este nombre por su promotor inmobiliario, conocido por ser un magnate de los negocios y una estrella de la televisión, y actualmente también es el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien al inicio del siglo XXI soñaba ser el dueño del mayor hotel y edificio residencial de Estados Unidos, con viviendas de lujo para sus huéspedes y residentes permanentes. El lugar donde se planeaba construir la torre era ocupada por una antigua edificación del Chicago Sun-Times, uno de los periódicos más importantes de la ciudad, por lo cual fue necesario hacer la demolición de esta estructura como una fase preliminar al inicio de la construcción de la torre. La empresa Bobby's Land Lease fue la constructora a cargo de este proyecto. Cuando los ingenieros empiezan a estudiar los planos diseñados por el arquitecto Adrian Smith, encuentran que el ancho de la base es muy estrecho, es muy pequeño, por lo cual en comparación con las torres colindantes, con las torres vecinas, pues hacía parecer que la torre no sería viable, ya que al ser un edificio tan alto, pues debía ser muy esbelto, lo cual trae consigo grandes problemas en una ciudad como Chicago, ciudad conocida como la ciudad de los vientos, donde las fuerzas del viento es un gran desafío para cualquier edificación, y más una de tan gran altura, donde son aún más fuertes las ráfagas de viento con velocidades que sobrepasan fácilmente los 120 km por hora, que generan fuerzas alrededor de 4 kN sobre metro cuadrado o 0.4 toneladas sobre metro cuadrado, lo cual implicaría grandes oscilaciones en el edificio, pues lo cual no es lo que se esperaba en una edificación residencial. Sin embargo, este no es el único problema. Chicago se encuentra en una zona donde ocurre la mayor cantidad de tornados destructivos de todo el mundo. El tornado Ali es una región que va de norte a sur entre las montañas rocosas del oeste y los montes Apalaches del este. Entre ellas se encuentran masas de aire procedentes del Golfo de México que van en dirección norte, en esta dirección, como lo indica la flecha, y ráfagas de viento procedentes del oeste, lo cual la mezcla de estas corrientes generan tormentas giratorias que pueden dar lugar a tornados, donde en el peor de los casos la velocidad del viento puede llegar a ser superior a los 500 km por hora, lo cual podría ser devastador para cualquier edificación. Los rascacielos existentes en la ciudad, la mayoría estaban construidos con la técnica tradicional de construcción de rascacielos con estructura de acero, ya que de esta manera se proporcionan estructuras ligeras y muy resistentes, como lo vemos en estas dos imágenes de arriba. Pero los ingenieros a cargo de la Torre Trump diseñaron una estructura que por primera vez en muchos años no tendría estructura de acero, y esto es porque si la torre de 98 pisos de Trump fuese hecha de acero, correría el riesgo de derrumbarse, ya que su base es muy estrecha, como ya lo hemos mencionado. Si se quisiese optar por una estructura de acero segura, se debía tener alrededor de 8 metros más de ancho, como lo vemos en esta proyección, lo cual no era posible, ya que por un lado la edificación limitaba con la acera de la avenida y por el otro con el cauce principal del río Chicago. Y aún así, con vientos tan fuertes, una estructura de acero oscilaría demasiado hasta 2 metros, lo cual no es lo esperado para los apartamentos de la torre. Por lo cual la solución de los ingenieros a cargo de la construcción fue diseñar una estructura completamente de concreto,
Sin embargo, el concreto no es la mejor opción para la construcción de rascacielos, ya que su resistencia no es suficiente para este tipo de construcciones, por lo que se tendría que buscar un concreto más resistente que el habitual. Prime Material es una empresa privada de concreto. Una de las más grandes de los Estados Unidos, fue la encargada de suministrar el concreto de la torre, la cual emplea una fórmula de concreto nunca antes empleada en el mundo de la construcción, concreto capaz de resistir hasta 10.000 psi o 69 megapascales, superando los estándares establecidos de resistencia de 7.000 psi, 48 megapascales, y pues lo cual implicó un gran reto, ya que se necesitaron 135.000 metros cúbicos de concreto reforzado para la construcción de la torre. La mayor concentración de concreto se encuentra en un bloque de 3 metros de profundidad que soporta el peso de todo el edificio. Es la losa de cimentación de la torre, formada por alrededor de 3.800 metros cúbicos de concreto, encargada de distribuir las cargas que vienen desde los pilares o columnas principales hacia los pozos de cimentación, que constan de 57 columnas de concreto que se introducen a gran profundidad en el terreno o lecho rocoso. Debido a que la cantidad de concreto que se requería era tanta, no era posible realizar la mezcla in situ, es decir, en la obra, por lo cual fue necesario transportar el concreto desde la fábrica en camiones que podrían transportar 7 metros cúbicos, para lo cual se necesitaron más de 600 viajes en menos de 24 horas para realizar los cimientos. Pero esto simplemente era el comienzo de la gran osadía que implicó la construcción de toda la torre, teniendo en cuenta que una vez hecha la mezcla de concreto se tenían 90 minutos máximo para transportar y verter el concreto en la edificación. Si se tarda más de eso, el concreto empieza su proceso de fraguado o solidificación y pues después de eso ya no serviría. En total se necesitaron 20.000 camiones cargados para construir toda la torre. A medida que la torre ganaba altura, verter el concreto se hacía cada vez más vertiginoso, ya que llevar tanta cantidad de concreto a tan gran altura fue un desafío que tuvieron que asumir los ingenieros y la constructora a cargo. La estabilidad de la torre no solo se debe a su concreto súper resistente, sino a su diseño estructural ingenioso. En el centro de la torre se encuentra un pilar o columna central, compuesta por dos muros gruesos de concreto, como lo vemos en la imagen, la cual garantiza la resistencia y estabilidad de la torre y transmite las cargas desde lo más alto de la estructura hasta los cimientos. Sin embargo, este pilar no era suficiente, por lo que los diseñadores tuvieron que recurrir a uno de los elementos arquitectónicos más antiguos y eficaces, el arbotante, el conocido arbotante, los cuales proveen apoyo lateral y transmiten las cargas a los contrafuertes. En este caso, los contrafuertes son columnas perimetrales al pilar central, es decir, columnas que se disponen en el perímetro del edificio. Estos soportes laterales son unas enormes vigas llamadas ménsulas, las que en este momento estoy señalando, que cumplen la función de un arbotante. Conectan el pilar central con una serie de columnas perimetrales que pues, se disponen en el edificio, en el perímetro del edificio, como ya lo mencioné. Estas grandes ménsulas son construidas con una mezcla de concreto tan resistente que nunca se ha construido antes. La ciudad de Chicago está ubicada en una zona de muy alta velocidad del viento, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eso hace que la construcción y el diseño de este edificio sea teniendo en cuenta lo común que son estos cambios tan repentinos de la velocidad del viento. Entonces, tanto en el proceso constructivo como en el acabado del edificio, fue indispensable diseñar un sistema estructural que soporte a estos cambios. Para ello, desde los pilares hasta las ménsulas y los pisos superiores fueron diseñados con el objetivo de contener las enormes cargas que se generan debido al empuje del viento, construyendo elementos como pilares, vigas, columnas y ménsulas con unas secciones impresionantes para poder hacer una mejor contención y evitar que las derivas o los desplazamientos en el edificio sean menores a 10 centímetros, que fue lo planteado por los ingenieros de la construcción. Bueno, otra forma bastante inteligente que utilizaron los arquitectos del edificio fue que en el diseño arquitectónico del edificio
se generara una edificación con cortes curvos y ovalados, como lo vemos en la primera imagen, ya que el cortante generado por el empuje del viento así no corta directamente con las caras de la edificación, a comparación de un edificio completamente con caras rectangulares, como podemos ver en la segunda imagen, que el empuje que hace el viento aquí es más fuerte y esto hace que los desplazamientos puedan ser mayores en caso de un ventarrón o de una corriente de viento muy fuerte. Una problemática dada por las extremas cargas originadas por la velocidad del viento en caso de ventarrones o de tornados es que se generan daños colaterales en la fachada del edificio, en lo que son los vidrios exteriores. Para eso se colocaron paneles de vidrio reforzado en todo el recubrimiento de la edificación. Estos paneles se fabrican en hornos especiales que calientan el vidrio a cierta temperatura, fundiendo así el material, dejando así como una especie de temple en el vidrio para que el vidrio sea más resistente ante cualquier golpe de escombros que se suelten de otros lugares y puedan colisionar con el edificio, generando daños como roturas de vidrios o incluso eh, la intrusión de estos escombros, generando pues pérdidas o daños incluso hasta personas. Entonces, para hacer esto se generaron paneles de vidrios de demasiado grosor, como el que vemos en la imagen, para ser colocados en la fachada del edificio. En rasgos generales, esto es lo que se puede hablar acerca de la estructura, de los materiales, de lo que está hecho el edificio, de cómo se comporta este edificio ante problemas naturales que se dan hoy en día, ya sea sismos o, como en este caso especial, tornados o ventarrones fuertes que pueden afectar el comportamiento estructural de la edificación. Entonces, como conclusión, podemos decir que el edificio Trump Tower es una estructura moderna para su época, mezclando la innovación de un concreto con propiedades fuera de lo común, con la mejora de técnicas constructivas, para así cumplir el objetivo que se plantearon los inversores principales, como el señor Trump. Eh, También combatir las problemáticas del proyecto como la voracidad del viento o las complicaciones in situ que se dieran. Podemos decir que esto es de admirar y que el cumplimiento de proyectos como este demuestran que el alcance de la ingeniería no tiene límites en el campo de la construcción y en el campo de lo que es la innovación para lo que son las ciudades del futuro. Y listo, pues esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Esperamos que les haya gustado. Y nada, muchas gracias.